Soy Lucas Hernández Salinas, director del Archivo Histórico Municipal de Río Verde, San Luis Potosí. Nos encontramos con Luis Mendoza, quien es el director del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Fernández. Y bueno, nos encontramos en lo que fue el Palacio, en este caso San Balandrán, aquí oculto entre los naranjales del refugio Ciudad Fernández. Y bueno, Luis, para que nos comentes por favor en torno a la parte histórica del mismo, ¿no? Claro que sí. Bueno, mira, aquí nos encontramos en lo que es el antiguo edificio de lo que fue la Estación Agrícola Experimental, la cual se encuentra ubicada en el ejido del refugio, entre las calles Escontría y la calle Matamoros, en el barrio tercero del refugio, aquí en Ciudad Fernández. Aquí data desde el año de 1906. Aquí originalmente los terrenos que ocupaba lo que es ahora la Escuela Técnica número 2, tenían una superficie aproximada de 198 hectáreas, que fueron adquiridas en su momento por el señor Eusebio Quesada, que se los adquirió en aquellos tiempos al señor Crescencio Correa. Estos terrenos se les conoce como el San Balandrán y el San Cosme. ¿Por qué el San Balandrán y el San Cosme? El señor Eusebio Quesada, cuando adquirió estos terrenos, solicitó al municipio de Ciudad Fernández permisos para poder poner unas ruedas hidráulicas para poder mover agua hacia estos predios. Y aquellos molinos en aquel tiempo se llamaban el San Cosme y el San Balandrán, por eso actualmente se le conoce al edificio como el San Balandrán. Después los adquirió don Eusebio Quesada en el año de 1881, para después adquirirlos los que fue, inició con todos los trabajos aquí de lo que fue el edificio, el señor Franco Verástegui, quien era hijo de la dueña de la hacienda del Jabalí. Todo eso inició en el año de 1906, terminando por ahí la construcción en el año de 1909, aproximadamente con un costo de 200 pesos. El señor Franco Verástegui era una persona que surgió como un pionero de la investigación y experimentación de cultivos agrícolas de la región. Los trabajos, te digo, como se fueron en la construcción de 1906, terminando en 1909. Inició su primera etapa este edificio como Estación Agrícola Experimental, la cual estuvo hasta el año de 1921, para posteriormente trabajar como lo que fue Estación Agrícola de Río Verde. En esa época duró pues poquito tiempo, duró solamente 2 años, hasta 1923, para después quedar un poquito sin movimiento lo que fue el edificio. En aquel tiempo, cuando inició, pues sí contaba ya con menos superficie, ¿no? Contaba con 150 hectáreas de terreno cultivable, y que quedaron abandonados por los siguientes 4 años, hasta marzo de 1927, en que inició otra vez sus labores como Escuela Normal Rural. Aquí en aquel tiempo de la Escuela Normal Rural se inició con maestros para crear maestros que fueron los maestros rurales que fueron los que casi llenaron lo que fue toda la zona media y empezaron a hacer las escuelas desde aquella época. Esto duró hasta el año de 1935, para posteriormente llegar a tener otros nombres la escuela, como Escuela Campesina de Río Verde, también estuvo como Escuela Práctica de Agricultura, estuvo como Escuela Práctica de Agricultura Luis Marín Sandoval. Es un dato que recién encontramos, que también se empezó a llamar como Escuela Práctica de Agricultura Luis Marín Sandoval. Posteriormente empezaron ya lo que fueron las escuelas técnicas. En el año de 1968 ya se empezó a trabajar con lo que fueron las escuelas técnicas. Una de las escuelas técnicas que estuvo aquí fue la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 131. Aquí también ya después se le dio paso a lo que fue la Escuela Técnica número 2, que es la que actualmente es la que está trabajando aquí. En el año de posteriormente
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí restauró lo que fue el edificio actual de lo que es el San Balandrán, con lo que inició sus actividades en el mes de abril del año de 2019. Inició como centro de investigación y extensión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Balandrán, con una superficie de 3.365 metros cuadrados, ¿sí? Remodelada por la propia universidad y equipada ya con lo indispensable, que son laboratorios y talleres de alto nivel para la investigación nacional. Aquí actualmente se sigue trabajando lo que es agronomía en invernaderos, monitoreo de plagas y prevención de las mismas, para la prevención de las mismas plagas, ¿no? Este edificio tuvo una inversión aproximada de 24 millones de pesos, además de 5 hectáreas de terrenos cultivables que se siguen cultivando, como es chile habanero, cítricos y productos de la región. Esta es más o menos una pequeña reseña de lo que podemos platicarles un poquito de lo que es la historia del antiguo edificio del San Balandrán. Luis, ¿por qué le decían el palacio? El palacio se le decía porque en aquel tiempo a los peones que trabajaban en esa época, la peonada que trabajaba en esa época, pues se le decía algo, pues algo bonito, ¿no? Que tenía una vista impresionante. Entonces la peonada fue la que le puso el palacio. Este edificio pues, fue construido con idea de afrancesado, o sea, tiene una historia, como, o sea, su infraestructura y sus características son de la época de Porfirio Díaz, y a Porfirio Díaz en aquella época, pues como todos he sabido, le encantaba lo que era la construcción de Francia. Entonces por eso se está un poco afrancesado, y los peones de aquella época le llamaban el palacio. ¿Había una biblioteca en los sótanos que le llaman? Sí, en los sótanos estaba muy adecuada en su época para los alumnos, para el internado que había. La gente vivía, los alumnos estaban internados aquí, y estaba dotada de bibliotecas, estaba dotada de sus talleres que eran de hojalatería, de carpintería. Entonces, en su época, pues fue una de las mejores escuelas del estado, y yo creo que del país. Aquí también estuvo estudiando por el año de 1947 uno de los actores muy conocidos a nivel nacional de nuestra época del cine, que fue el señor Eric del Castillo, quien también estuvo estudiando en la época, más o menos en el año de 1947, según datos que nosotros hemos estado recabando ahí en el archivo histórico de Ciudad Fernández. Así es. Para tratar de concluir, ¿se me lo permites, Luis? Claro. Decir que constaba con varios niveles el edificio, había sótanos entresacados, jardines, patios internos, externos, y bueno, el material se trajo precisamente de Francia. La mayoría del material con el que se hizo, ¿no? Se embelleció con vitrales, con claraboyas, había una fina carpintería, había lambrines empotrados que le llamaban, y bueno, prácticamente un edificio que se le conoció como el Palacio, y su estructura acorde a la época del Porfiriato. Bueno, con esto prácticamente concluimos, en este momento concluimos esta pequeña historia de San Balandrán, y los esperamos en otro próximo video respecto a la historia de esta región media. Gracias y hasta la próxima.